Entonces vamos a iniciar con el tema de diabetes mellitus, en específico diabetes mellitus tipo 1. En la presentación del día de hoy vamos a ver los puntos que están en la diapositiva, que vamos a ver de manera general la definición y clasificación de la diabetes mellitus. Lo vamos a ver enfocado en la diabetes mellitus tipo 1. Vamos a ver fisiopatología de la diabetes tipo 1 en específico y también un poco de general de la diabetes mellitus, porque eso lo vamos a ver en la siguiente clase de diabetes mellitus tipo 2. Vamos a ver el diagnóstico general de la diabetes, los criterios generales, el diagnóstico específico de la diabetes mellitus tipo 1, las manifestaciones clínicas, el tratamiento farmacológico de la diabetes mellitus tipo 1, insulinoterapia, vamos a hacer un buen énfasis en eso, tratamiento no farmacológico y el autocontrol de la diabetes mellitus. ¿Me pasas las siguientes, por favor? Bueno, vamos a empezar definiendo qué es la diabetes mellitus. La diabetes mellitus lo podemos definir como un conjunto heterogéneo de síndromes. Es importante hacer énfasis en esa palabra de síndromes, que son de evolución crónica, en los cuales va a existir una insuficiencia pancreática que va a ocasionar una alteración cualitativa y o cuantitativa de la insulina. Esto va a ocasionar fundamentalmente una hiperglucemia crónica que en sus diferentes etapas de evolución va a poder ocasionar un daño micro o macrovascular, como lo vamos a ver en etapas posteriores de las clases, asimismo como complicaciones agudas que van a ser el estado hiperosmolar y la cetoacidosis diabética. A manera general, la clasificación de la diabetes mellitus lo podemos clasificar en diabetes mellitus tipo 1, que representa el 5 al 10% de los casos de diabetes mellitus. Diabetes mellitus tipo 2, que va a representar el 80 a 90% de los casos. Diabetes mellitus gestacional y diabetes por otras causas. ¿Sí me pasas la siguiente, por favor? Bueno, esta tabla que ven aquí es para hacer un énfasis en los otros tipos de diabetes específicos, que podemos ver que puede ser por defectos en la función de las células beta, por enfermedades del páncreas exócrino, por endocrinopatías, otras cosas. Pásame la siguiente, por favor. También por infecciones o fármacos. Eso es para que luego lo revisen a más detalles. Vamos a enfocarnos en diabetes mellitus tipo 1, por favor. La siguiente. Bueno, la definición de la diabetes mellitus tipo 1, recordamos que es una enfermedad crónica. Los libros lo definen como de un inicio generalmente en la infancia y la adolescencia, aunque también se puede presentar su inicio en la adultez. La guiada menciona que se puede presentar en personas de incluso 80 o 90 años, pero que es muy raro. Esta enfermedad se va a caracterizar por una elevación permanente y progresiva de la glucemia, normalmente con tendencia a la cetoacidosis, y este proceso va a ser secundario a la destrucción. Generalmente va a ser autoinmune de las células betas del páncreas. Este proceso se le llama insulinitis. La diabetes mellitus tipo 1 la podemos subclasificar en tipo 1A, o también conocida como clásica, que va a ser mediada inmunológicamente y va a representar el 95% de los casos, y tipo 1B, que es de origen idiopático. Como lo dicen, no se conoce la causa. ¿Me pasas la siguiente, por favor? La epidemiología de la diabetes mellitus, sí, muy breve porque también lo vamos a ver en la siguiente clase. Según los datos de la OMS, en 2014 se estimaba una prevalencia de 422 millones de personas con diabetes mellitus, incluye todos los tipos. Y en el 2015 se estimaba que originó un total de 1.6 millones de defunciones. En lo que respecta a la epidemiología nacional, la diabetes mellitus fue la segunda causa de mortalidad con 106,000 defunciones en el año 2018. Y de estas, el 1.9% corresponde a la diabetes mellitus tipo 1. Aquí es importante destacar que no hay tanta epidemiología o datos acerca de la diabetes mellitus tipo 1 porque, bueno, principalmente en Latinoamérica, porque es una enfermedad que no se suele diagnosticar correctamente, entonces no se realizan los registros correctos. Aquí adelantándome un poco, vamos a ver que lo que vamos a ver a partir de aquí en adelante, la mayoría de los datos se relaciona principalmente con poblaciones de Europa del Norte o escandinavas, pues es donde se han realizado los estudios, principalmente lo que vamos a ver de fisiopatología. ¿Todo bien de momento? Todo bien. Ok, a lo que les dije aquí. Destacar el tercer punto que está abajo, que la diabetes mellitus tipo 1B, que es la idiopática, es el subtipo más frecuente en asiáticos y personas de origen africano. Pasen al siguiente, por favor. Hablando generalmente de la fisiopatología de la insulina, hay que recordar cuáles son las secciones, o sea, en los principales órganos que ejercen sus efectos de insulina, cuáles son sus principales defectos. Adelantándome un poco tal vez a la siguiente clase, que hay que recordar también el octeto ominoso, pero aquí no vamos a entrar tanto a detalle. Hay que ver la insulina,
en el páncreas, pues aumenta, bueno, ante un aumento de la glucosa, el páncreas va a aumentar la secreción de insulina, que en el músculo va a aumentar la captación de glucosa para la síntesis de proteínas, en el tejido graso la captación de glucosa va a favorecer la lipogénesis y va a disminuir la lipólisis. En el hígado va a aumentar la síntesis del glucógeno, va a disminuir la glucogenólisis y la gluconeogénesis, por lo tanto disminuyendo la producción hepática de glucosa. Entonces, bueno, estos principales tres mecanismos van a tener un efecto en la disminución de la glucemia y un aumento de la oxidación de la glucosa y efectos anabólicos. Pásame a la siguiente, por favor. Bueno, ahora sí que si hay un defecto, ahora sí que en la secreción o en la acción de la insulina, vamos a ver que los efectos son los contrarios. Entonces, para no destacar, pues nada más lo contrario. Pásame a la siguiente, por favor. Y ahora sí, específicamente la diabetes mellitus tipo 1, que es nuestro tema. La fisiopatología va a ser del subtipo 1A, que es la inmunológica, pues es la que se conoce porque hay que recordar que la 1B es idiopática, entonces no conocemos la fisiopatología. Y podemos resumir todos los eventos que vamos a ver a continuación en 6 pasos. El primer paso es una predisposición genética para padecer la diabetes. El segundo es que el individuo con la predisposición genética se expone a un evento ambiental que desencadena este proceso inmunológico, que es la infiltración linfocitaria y destrucción de las células beta. Después de mucho tiempo de insulitis, hay un déficit en la secreción de insulina. Después aparece la intolerancia a la glucosa y por último aparecen las manifestaciones clínicas de la diabetes. ¿Me pasas la siguiente, por favor? Bueno, viendo este gráfico de aquí, destacar que en el momento del diagnóstico, generalmente las personas ya tienen una destrucción del 80 al 90% de las células beta pancreáticas. Bueno, este gráfico esquematiza lo que les acabo de mencionar, pero hay algo aquí que quiero destacar. Después de la diabetes manifiesta, hay algo que se conoce como periodo luna de miel. Eso va a ser un periodo que después de iniciar la insulinoterapia en los pacientes con mellitus tipo 1, va a haber como una mejor tolerancia a la glucosa, entonces los requerimientos de insulina van a ser menores. Hay como, los libros le explican que es debido a que al momento de apoyar o cada uno a las células beta con la aplicación de insulina, como hay un cierto tipo de regeneración. Este periodo de luna de miel suele durar unos meses o hasta 2 años, pero sin embargo después vuelven esas células betas que se habían regenerado, se vuelven a destruir. Pásame al siguiente, por favor. Empezando con los factores genéticos, que es el punto 1, hay que destacar que no se conoce el mecanismo de herencia en específico, sin embargo, lo más probable es que sea poligénico. En algunas ocasiones se puede mencionar que es monogénico porque ahorita vamos a ver más adelante que el locus HLA explica el 50% de los casos de diabetes mellitus tipo 1, sin embargo, se han destacado más de 50 genes que pueden estar implicados en el desarrollo de la diabetes mellitus tipo 1. De estos 50, 3 son muy importantes. El principal es el HLA, que es el antígeno leucocitario humano, que se ubica en el cromosoma 6, brazo corto, locus 21. Tienen específicamente los haplotipos HLA-DR3 y DR4. Vamos a ver que estos haplotipos se encuentran en el 90% de las personas con diabetes mellitus tipo 1, a diferencia en la población general que se encuentran en el 20% de las personas con diabetes mellitus tipo 1. El segundo gen de importancia es... Espera, no. Gracias. El segundo gen de importancia es el gen INS, que es el gen de la insulina. Y el tercer gen de importancia es el PTPN22, que está relacionado con el receptor de tirosina fosfatasa. Y este está relacionado, bueno, implica la regulación negativa de la activación de linfocitos T. Entonces, de manera general, se ha visto mucha fisiopatología, se puede explicar entendiendo lo que es la fisiopatología de las diabetes monogénicas, porque se ha observado que hay diabetes en las que, por ejemplo, hay un defecto en los genes que presentan los antígenos en el timo, y eso es lo que causa que haya la autoinmunidad. Pero así de manera general, estos son los 3 genes más importantes. Todavía no me pase la siguiente, espera. Hay que destacar algo aquí, que el riesgo para los familiares de primer grado de también presentar diabetes mellitus tipo 1 es del 5 al 10% del riesgo. Además, este riesgo es 5 veces mayor si el padre es el diabético, esto es por un fenómeno de impronta sexual. Entonces no hubo esa, como que no se disparó hacia arriba la receta, es lo que le quería compartir también. Fuerte el aplauso para Ocio, por favor, el aplauso muy fuerte. ¿Alguna duda hasta el momento?
No, Todo bien, gracias. gracias. ¿Me pasa la siguiente, por favor? Bueno, los factores ambientales, los estudios han observado que hay una concordancia del 30 al 50% del desarrollo de diabetes mellitus en los gemelos monocigotos. Pues esto conlleva en sí mismo que tiene que haber factores ambientales que desencadenen también este proceso de diabetes mellitus tipo 1. Y dentro de los factores ambientales incluyen las infecciones virales, que principalmente se asocia a la infección por enterovirus y principalmente el Coxsackie con el desarrollo de diabetes mellitus tipo 1. Otras infecciones que también se han observado que pueden inducir el fenómeno son la rubiola, el citomegalovirus y el rotavirus. También la exposición temprana a alimentos, como puede ser la proteína de la leche de vaca, que es la lactoalbumina o caseína. Está debido a que tienen una reacción cruzada contra los antígenos del islote pancreático. También la exposición al gluten y la baja ingesta de vitamina D. Esto se preguntarán por qué. Bueno, la vitamina D también tiene un factor inmunológico, que es inhibir la diferenciación de las células dendríticas y también inhibir la activación inmunitaria. Entonces, una deficiencia, pues hay una inmunidad aumentada. También las toxinas ambientales, como pueden ser las nitrosaminas, que se encuentran principalmente en agua o en el humo de tabaco. Aquí os destacar que las infecciones virales, ¿por qué se han desarrollado? Bueno, se han implicado en el desarrollo de la diabetes mellitus tipo 1, es porque los antígenos de estos virus tienen mimetismo molecular con el gen de la insulina y el gen GAT, que ahorita más adelante vamos a ver. Y en agua también las nitrosaminas. ¿Me pasas de la siguiente, por favor? Listo. Bueno, esto es lo que les mencionaba de los genes, bueno, activación de inmunidad. Vamos a ver que hay alteraciones de la inmunidad humoral y alteraciones de la inmunidad celular. Es importante destacar otra vez que la inmunidad es el mecanismo por el cual se van a provocar, la autoinmunidad es el mecanismo por el cual se van a provocar las manifestaciones clínicas. Sin embargo, no es la causa primaria de la diabetes mellitus tipo 1. En este caso, la causa primaria es la predisposición genética con un factor ambiental que dispara el proceso de autoinmunidad. Dentro de las alteraciones de la inmunidad humoral, vamos a observar los siguientes antígenos que son en contra de los islotes pancreáticos, que es el que está más presente en los individuos al momento del diagnóstico, contra el gen de la insulina, la descarboxilasa del ácido glutámico, esta anti-IA2, que es del receptor de tirosina fosfatasa, y contra los canales del zinc. ¿Me pasas la siguiente, por favor? Y dentro de las alteraciones de la inmunidad celular, vamos a ver que en este proceso de autoinmunidad, las células B van a presentar los antígenos a los linfocitos T cooperadores, lo cual va a provocar que estos linfocitos T sufran una conversión a linfocitos TH1. Estos van a iniciar una quimiotaxis de macrófagos y linfocitos CD8 que se van a infiltrar dentro de los islotes pancreáticos, produciendo la insulitis. El mecanismo por el cual lo hacen los macrófagos es por la liberación de la interleucina 1B que va a activar el factor de necrosis tumoral kappa beta y la liberación de factor de necrosis tumoral alfa y de interferón gamma que van a incrementar la actividad de la JNK. Estas dos vías van a hacer que se incremente la apoptosis y la actividad de los linfocitos CD8 va a provocar apoptosis por la interacción del receptor FAS-L con su FAS, la apoptosis por vía de las caspasas y liberación de granulocitos tóxicos, que son perforinas y granzimas. En este caso, las perforinas van a abrir un poro dentro de la membrana para que penetre la granzima y la granzima, que es una serin-proteasa, va a procesar las proteínas intracelulares de la célula, provocando su apoptosis. ¿Alguna duda en esto? ¿No? No, gracias. ¿Me pasa la siguiente? Ujú. Bueno, este es un resumen de lo que hemos mencionado, que hay una influencia ambiental y una influencia genética que al final y al cabo van a acabar una vía final común que es el desarrollo de diabetes mellitus tipo 1. Pásame a la siguiente, por favor. Ya esto. Bien. Operacionalmente podemos hablar del diagnóstico de diabetes con cualquiera de los siguientes 4 criterios. Glucosa en sangre mayor o igual a 126 miligramos sobre decilitro en ayuno de al menos 6 horas. Una glucosa plasmática postprandial después de 2 horas mayor o igual a 200 miligramos sobre decilitro en una prueba de tolerancia oral con carga
o equivalente de glucosa de 75 gramos disueltos en agua y hemoglobina glucosilada mayor o igual a 6.5% realizada pues en laboratorios certificados con los estándares ahí descritos. O bien en pacientes con la sintomatología clásica de hiperglicemia o crisis hiperglicémica con glucosa sérica tomada al azar mayor a 200 miligramos sobre decilitro. Y esto va a ser lo más importante para diagnosticar este tipo de diabetes. Estos criterios son invariables para cualquiera de los tipos antes presentados que les hablamos, pero principalmente para la diabetes mellitus tipo 1 se describe el último y les diré por qué. Bien, aquí Beto les dejó una tabla con las ventajas y desventajas de cada uno de los métodos y se los vamos a mencionar en un momento, pero antes vean esto. La mayoría de los pacientes con diabetes mellitus tipo 1 van a debutar con alguno de los siguientes síntomas, que son los considerados clásicos, las 4 Ps, sumado a la enuresis, según lo descrito en las guías de práctica clínica, pero también el 33% puede debutar con la complicación de cetoacidosis diabética. Los síntomas se presentan pues a causa de la misma resistencia. Estos son polifagia, poliuria, polidipsia y pérdida de peso. Se dan por un círculo vicioso en el que la polifagia se representa por la carente entrada de glucosa dentro de nuestras células, la poliuria por el incremento en los niveles séricos de glucosa, aumenta la concentración finalmente a nivel renal y eso genera pues esta poliuria. La polidipsia por retroalimentación a este mismo mecanismo y la enuresis se presenta particularmente en los pacientes pediátricos. Esta es una afección que principalmente vamos a distinguir en los grupos de edades más jóvenes por este mismo mecanismo de la poliuria. ¿Podrías ¿Ok? regresar rápido a la tabla pasada, por favor? Sí. Bueno, hay algo que quiero destacar de estos métodos de diagnóstico, que es que el único método, bueno, los métodos diagnósticos necesitan 2 pruebas positivas para realizar el diagnóstico de diabetes. Esta excepción del que es la glucosa en cualquier momento del día mayor a 200, junto a síntomas que sean indicadores de diabetes. Entonces, el único que necesita confirmación es ese método. Y también si ven en esta tabla en HbA1, bueno, de la hemoglobina glucosilada, hasta abajo que dice que no es útil para el diagnóstico en niños, adolescentes, mujeres embarazadas o con sospecha de diabetes mellitus tipo 1. Aquí destacar, por ejemplo, que en el caso de mujeres embarazadas, no se recomienda en el momento del segundo o tercer trimestre, esto debido a que hay un mayor recambio eritrocitario y por lo tanto no habría una buena consideración de hemoglobina glucosilada. En niños y adolescentes, según lo que encontré en la bibliografía, se menciona que no es útil para el diagnóstico porque se tarda más que realizar una muestra de glucosa en sangre. Y especialmente en niños es muy riesgoso la presencia de una hiperglucemia. Y, por ejemplo, también la hemoglobina glucosilada no resultaría útil en cualquier caso de sospecha de anemia o de anemia ferropénica porque aumentaría los valores o los disminuiría dependiendo del tipo de anemia. O en enfermedad renal también podrían disminuir. Entonces, el problema con la hemoglobina glucosilada es que tiene muchos, ¿cómo se llama? Factores secundarios que pueden alterar los valores y por lo tanto normalmente se utiliza como un método de control y no de diagnóstico. Gracias, pásate la siguiente. Bien. Algunos otros de los síntomas que podemos encontrar en nuestros pacientes son los que se acomodan aquí. Podemos encontrar fatiga, irritabilidad, una disminución en el rendimiento académico o bien en las actividades del día a día. Disglucemia, esto englobando el término grande, tanto se puede hallar hipoglucemias como hiperglucemias, cetonuria, que esto ya sería pues un criterio un poco más complicado. Infecciones urinarias recurrentes y vómitos. De hecho, muchas veces los vómitos asociados a cualquiera de estas sintomatología antes descrita a veces son mal referidos como una gastroenteritis. Y esto va a ser importante porque, bueno, para el diagnóstico ya como tal de la diabetes mellitus tipo 1, la ADA sugiere que este va a ser con base a las características de los 3 estadios en los que se puede encontrar. ¿Por qué? Porque al ser una patología no tan asociada a, bueno, no fácilmente distinguible por variables genéticas inmunogénicas como tal, puede confundirse con cualquiera de los otros tipos de diabetes dependientes de esto,
es decir, MODY 1 o 2 normalmente. ¿Y qué es lo que vamos a encontrar o cómo es como lo vamos a ir caracterizando? Bien, en nuestro estadio 1 de la enfermedad vamos a encontrar pues ya la presencia de autoinmunidad. Puede que haya algunos anticuerpos, anti-GAD65, como les dijo Beto, anti-INT, etcétera. Podemos encontrar un patrón de normoglucemia y el paciente puede presentarse asintomático. De hecho, es muy difícil que se diagnostique en este estadio la enfermedad, a menos de que exista una predisposición entre los familiares del mismo paciente. Y esto va a ser cuando encontremos anticuerpos, anti-GAD65, el HLA, etcétera. Diversos estudios han corroborado que al hallarse dos de estos, vamos a tener una probabilidad de desarrollo de diabetes mellitus tipo 1 a 10 años del 74% y al hallarse más de 2 al 84% en 15 años. Después, en el estadio 2, que es cuando se va a ir desarrollando más la patología, pues igual, los criterios de autoinmunidad, ya podemos ver variaciones en la glucemia de nuestro paciente, pero aún así se mantiene asintomático. Los múltiples anticuerpos y esta disglucemia va a ser medible ahora sí por la prueba de tolerancia a la glucosa o la prueba de tolerancia en cualquier momento de nuestra glucosa, según los criterios de la ADA. Y en nuestro estadio 3, que es el más característico y normalmente diagnosticado, vamos a encontrar hiperglucemia. Ya vamos a tener un paciente sintomático. Su sintomatología pues va a ser la característica y estos criterios son los de polidipsia y poliuria principalmente. Normalmente no se recomiendan las pruebas serológicas de determinación de anticuerpos, puesto que la prueba normalmente aplicada para determinar si es o no dependiente de la insulina, como antes se le llamaba, es precisamente el someterle al tratamiento y ver que los síntomas van retrocediendo. Ok. Vamos a empezar a hablarles acerca del tratamiento y qué buscamos con el tratamiento para esta enfermedad. Primero que nada, se puede resumir a dos cosas. Temprana de ella, pues va a verse ampliamente limitada comparada con otros niños, pero nuestro objetivo es normalizarla y eso se puede hacer si llevamos un adecuado control. Esto se va a lograr a través de la educación y estas metas. Vamos a monitorearlo de dos maneras. El primero de nuestros monitoreos va a ser ambulatorio. Este puede hacerlo el paciente y es el monitoreo de glucosa en sangre, que va a ayudar al manejo propio, a ajustar las dosis insulínicas. Y el otro es un manejo sobre el control que tenemos de la enfermedad. Este ya va a ser periódico, va a ser por nosotros, digámoslo, y va a ser mediante las mediciones de la hemoglobina glucosilada. Y esto va a permitir demostrar si existe un control glucémico real, si nuestras metas terapéuticas están siendo alcanzadas y si hay menor riesgo para el desarrollo de las complicaciones. Las indicaciones para realizar este monitoreo es semestralmente en pacientes que estén alcanzando sus metas terapéuticas y trimestralmente a pacientes cuya terapia se ha modificado recientemente o que en el último plazo desde que se realizó la prueba no se hayan alcanzado las metas terapéuticas. Estas metas van a ser las siguientes. En todos los niños con diabetes tipo 1, primero que nada se debe medir la glucosa 6 a 10 veces por día, particularmente antes de cada comida, antes de dormir, porque las crisis hipoglucémicas pueden llegar en la noche, o en situaciones especiales como lo es el ejercicio, situaciones que provoquen estrés o que requieran mayor atención, como el manejar, o ante signos de hipoglucemia. Esas son las determinaciones clásicas. Ya saben, menos de 60 miligramos sobre decilitro es hipoglucemia y ya, ahí no hay mayor pierde. Los estándares ahora sí van a ser variables dependiendo de la hemoglobina glucosilada. Normalmente para niños y adolescentes vamos a considerar un nivel del 7% como apropiado.
Esto debido a la menor tolerancia a la hipoglucemia que tienen muchos de estos pacientes. También se pueden utilizar esquemas un poco más relajados, en el caso del 7.5%, para pacientes que estén bajo tratamientos de infusión por bombas de insulina o aquellos que no puedan mantener la vigilancia durante el día, estas 6 a 10 tomas que antes les describí. El 8% es aceptado en pacientes con antecedentes de hipoglucemias severas que se encuentren con bajas esperanzas de vida, ya muy avanzada la enfermedad y que haya complicaciones, o ante la presencia de comorbilidades. Las comorbilidades más fácilmente descritas o que se acompañan normalmente son la tiroiditis, la enfermedad de Graves, también algunas enfermedades por deficiencia suprarrenal y también miastenia gravis. O hay unos esquemas más ajustados al 6.5% apropiado en pacientes que no tengan antecedentes de hipoglucemias, que se encuentren también en la fase de luna de miel, que ya les había descrito Beto, y que tengan mayor tolerancia a la hipoglucemia. Estos niveles de 6.5 o menor a 6.5 son igualmente aplicables a su estadio adulto. Ahora, otro grupo especial que es descrito es el grupo de los adultos mayores. Y para eso es esta tablita, precisamente. Esta tablita, si pueden ver lo que les subrayé, nos muestra las metas razonables para cada uno de estos estados en los que se puede encontrar un adulto mayor con diabetes mellitus tipo 1. Menor al 7.5% en un adulto mayor que tenga esta patología y que se encuentre bien controlado, que tenga pues un adecuado estado de salud y que no padezca alguna enfermedad crónica o que estén muy bien controladas. Cuando nos hallamos ante pacientes de mayor complejidad, este criterio se va a relajar hasta 8%. Y aquí están algunos de los criterios. Hasta 8.5% si ya nos encontramos con un paciente en alguna fase terminal que tenga algún deterioro cognitivo severo o que pues tenga complicaciones propias tales como la nefropatía, etc. Es en la guía de la ADA de 2020, pues es un punto que me gustó mucho porque también contempla el manejo a la presión de estos pacientes porque sabemos, varios de ellos se van a encontrar con alguna patología asociada, el conocido síndrome metabólico. A pesar de que no sea propio de esta etiología, pero da la predisposición. Ok. Qué extraño. ¿Ustedes se alcanzan a verlo? No se ve. No. Ah, ya. No tiene nada. No. ¿Ya? Ya. Bien. Ya. No. Ok, vamos a empezar a hablar acerca del tratamiento no farmacológico. El tratamiento no farmacológico va a ser aquellos planes o medidas que nosotros adoptemos para darle una mejor calidad de vida y para ayudar. Y estos funcionan en un grado variable. Es descrito que la alimentación o el manejo alimentario favorece la disminución en nuestro estándar, que va a ser la medición de la glucosa unida a hemoglobina en hasta 1%. Y en lo que vamos a basar nuestra terapéutica nutritiva va a ser en los siguientes 4 puntos. Una evaluación de nuestro estado nutricional para valorar los factores de riesgo que tiene el niño ante desarrollar cualquier problema, tanto a la alza de nuestros valores séricos como a la baja, y la colaboración con un equipo de nutriólogos. Un diagnóstico nutricional para identificar las deficiencias, porque sabemos que muchos de nuestros pacientes, llegado el periodo en que se diagnostican, van a tener ya alguna complicación derivada precisamente del defecto metabólico en la liberación de insulina. Vamos a hacer una intervención nutricional que consiste en educación, orientación y en establecer metas para nuestros pacientes y un seguimiento con las consultas que se vayan dando para monitorear el progreso
en este caso de las deficiencias, y para medir los indicadores, ¿qué tal están? El ejercicio, hay ciertas consideraciones especiales. Para practicarlo, se debe medir la glucosa antes, durante y después de realizarlo. No deben ser ejercicios extenuantes. El ejercicio va a meritar pues una ingesta mayor de carbohidratos y una disminución en la dosis de insulina. Por regla general, 15 gramos de glucosa adicionales por cada 30 minutos de actividad realizada. El ejercicio va a estar restringido a ciertos parámetros cuando los niveles de glucosa sean menores de 126 miligramos sobre decilitros. Se va a dar una ingesta adicional de carbohidratos, esto que les describí antes. Cuando nuestra glucosa sea menor a 63 miligramos sobre decilitro, es mejor o es preferible evitar realizar toda actividad física. ¿Ok? Y esta alimentación. Bien. En general, las recomendaciones dietéticas para nuestra terapia nutricional, según las diversas guías, rondan en la ingesta de carbohidratos en un 50% de lo que van a ser nuestros alimentos diarios. La fibra debe ser parte integral de nuestra dieta. Las proteínas van a rondar entre el 15 y el 20% y la grasa entre el 25 y el 35%. Se han hecho estudios acerca de pruebas en las que se comparan dietas que tengan carbohidratos contra dietas que no los tienen, y las dietas que integran carbohidratos tienen un mejor manejo. Y para esto vamos a recurrir a cualquiera de estas tres herramientas. En un principio vamos a poder utilizar un plan nutricional basado en menús, porque sabemos que la mayoría de nuestros pacientes inicialmente no tienen una educación nutricional adecuada. Entonces, lo más fácil es darles un esquema al cual apegarse, ellos lo van a seguir y si va funcionando, pues adelante, se queda. Conforme pasa el tiempo, van a requerir esta educación y vamos a ir evolucionándolo a un sistema basado en raciones. Es decir, medidas tales como tazas, cucharadas, pizcas, etc. Dependiendo de cada uno de nuestros grupos nutricionales. Y hay precisamente elaboradas tablas para comparar estas raciones. Y eso nos lleva a lo que buscamos o el sistema ideal para suplementar su nutrición, que es un sistema de equivalencias. Un sistema de equivalencias lo que nos va a dar es la libertad para que nuestro paciente, llegado a determinado momento, pueda cambiar factores dentro de su propia alimentación y comer, o mejor dicho, integrarse a una dieta más común como el resto de las personas. Nuestras dietas en general van a tener la restricción de 1800 calorías por día, pero esto va a depender mucho de nuestro paciente. Y para este sistema de equivalencias, igual lo basado en menús, en la guía de práctica clínica de este país y de varios otros más, se puede consultar algunos menús orientados a las preferencias de cada uno. Bueno, ahora pasando al tratamiento farmacológico, va a consistir meramente en la insulinoterapia. Aquí es importante destacar que, por ejemplo, la GPC de nuestro país menciona que de todos los fármacos antidiabéticos, la metformina puede ser usada en los niños, pero es la única guía que consulté que lo menciona. Por ejemplo, la ADA no menciona que la metformina sea un fármaco de elección en niños con diabetes mellitus tipo 1. Bueno, así regresando a la insulinoterapia, bueno, la bibliografía menciona que en los pacientes con diabetes mellitus tipo 1 va a ser necesaria desde el momento del diagnóstico. Y pues ya les mencioné el periodo de luna de miel. Actualmente vamos a tener dos tipos de insulinas humanas. Hay que recordar que antes se utilizaba insulina animal, como la insulina de cerdos, pero actualmente se utilizaba insulinas humanas, dentro de las cuales tenemos la biosintética, que sería la regular o la rápida, que va a ser idéntica a la insulina humana y se va a obtener por ingeniería genética, insertando los genes de la insulina en cultivos de E. coli o levaduras y consiguiendo así la insulina. Y pues los más modernos, que son los análogos de insulina, que van a tener una o dos modificaciones en su cadena de aminoácidos. Esto va a modificar su farmacocinética, lo cual va a mejorar así que el control de las hipoglucemias, ya que se va a tener un patrón de secreción similar al del páncreas humano normal. Entonces, el siguiente. Sí. Antes quería agregarles una consideración.
según lo que dice igual las guías de la ADA, el único otro medicamento aparte de la insulina que puede ser utilizado y que ha comprobado sus efectos benéficos es la ranitidina. Y pues ya, son efectos muy módicos en 0.3%. Bueno, dentro de los tipos de insulinas biosintéticas vamos a tener una subclasificación. Los podemos clasificar como de acción intermedia, de acción prolongada, los de insulinas de acción rápida, que es la regular o rápida, y los análogos de acción ultra rápida. Bueno, es importante destacar estas tablas, cuál es el tiempo de inicio de acción de las insulinas, el tiempo en el que logran un pico de secreción y la duración de su acción. Esto para tenerlo en cuenta cuando establezcamos un régimen de insulinoterapia. Aquí hay que destacar, por ejemplo, que dentro de los análogos de acción rápida, la análogo de acción ultra rápida con la insulina de acción rápida, se prefieren los análogos de acción ultra rápida para el manejo de la glucosa postprandial, porque no se necesitan aplicar 30 o 20 minutos antes de la comida, sino que se puede aplicar, por ejemplo, al terminar la comida en pacientes en los que tienen una alimentación errática. Por ejemplo, la GPS menciona a niños menores de 5 años que suelen comer, dejar de comer y después volver a comer. Una vez que acaban, se les puede aplicar una análogo de acción ultra rápida para controlar la glucosa postprandial, a diferencia de una insulina rápida o regular, que siempre se tiene que aplicar 30 minutos antes de la comida. Entonces, si hay una alimentación errática, el pico de la insulinemia no coincidiría con la hiperglucemia, entonces no habría un buen control de la misma. ¿Me pasas la siguiente tabla, por favor? Bueno, esa tabla de ahí tiene los tipos de insulina usados con mayor frecuencia, pero por ejemplo esta tabla de acá menciona más tipos de insulina, como puede ser la inhalada en polvo, que leí que llegó por ejemplo en el 2017 a México, y también ya las premezclas de insulina, que vamos a ver que también podemos tener regímenes de insulinoterapia utilizando estas. Bueno, esta tabla menciona el inicio de acción, el pico del efecto, la duración del efecto y la vía de administración. Aquí es importante destacar también la insulina de Gludec, que es un análogo de acción prolongada, que tiene una duración de hasta 42 horas, por lo tanto, normalmente nada más necesitaría una aplicación de una vez al día, a diferencia de los otros análogos de acción prolongada, que a pesar de que tiene una duración de efecto de 24 horas, generalmente se aplican 2 veces al día. Pásame la siguiente, por favor. Bueno, esta tabla de aquí es lo que, bueno, esquematiza, digo, este gráfico de aquí esquematiza lo que les mencionaba. Como pueden ver, los análogos de acción prolongada nunca tienen una meseta. Digo, nunca tienen un pico, sino que es una meseta y por lo tanto se usan para tener una insulinoterapia basal. Y ya los análogos de insulina de acción rápida o la insulina rápida o regular se utilizan de manera preprandial para controlar el pico de glucosa postprandial. Pásame el siguiente, por favor. Bueno, esto es lo que les mencionaba ahorita, que la insulinoterapia debe cubrir los siguientes aspectos. La secreción basal de insulina, que se cumple con los análogos de acción prolongada aplicados 1 o 2 veces al día. La secreción prandial de insulina, que se cumple con los análogos de acción ultra rápida o la insulina regular. Y también debe tener pautas de corrección para manejar hiperglucemias inesperadas, como puede ser en estados de enfermedad o en estados que aumenten el estrés de la persona. Y generalmente se van a utilizar insulinas de acción rápida por vía intravenosa. Aquí es importante destacar que la ADA menciona que no es seguro ni efectivo el uso único de pautas correctoras mediante insulinas de acción rápida o ultra rápida, dependiendo de los controles de glucemia capilar. ¿A qué se refiere esto? A que no es efectivo que la persona se tome, por ejemplo, 10 veces al día la glucosa mediante un glucómetro y dependiendo de si está hiperglucémico se aplique una insulina de acción ultra rápida. Esto aumenta ahora sí que los riesgos de hipo o hiperglucemias y por eso siempre es necesario tener una insulinoterapia basal. Pásame la siguiente, por favor. A manera general vamos a tener las siguientes pautas de insulina. La primera es el tratamiento insulínico convencional, que se van a administrar 1 o 2 inyecciones al día de insulina de acción intermedia prolongada. Y generalmente la dosis, que ahorita vamos a ver cuál es la dosis que normalmente se requiere dependiendo el diagnóstico de la enfermedad, del momento, la edad del paciente. Generalmente van a ser 2/3 de la dosis en el desayuno y 1/3 de la dosis en la cena.
Esta es la pauta más sencilla y es la que pues, se termina recomendando a pacientes que no tienen un buen apego a la insulinoterapia o que no tienen las facilidades para tener un tratamiento intensificado como los que vamos a ver a continuación. La segunda pauta es las inyecciones subcutáneas múltiples, que también va a tener una insulina de acción prolongada 1 o 2 veces al día, pero además se va a agregar la insulina de acción rápida o ultra rápida antes de cada comida. Y el tratamiento intensivo mediante una bomba de infusión subcutánea que va a liberar la insulina de acción prolongada en determinados momentos del día que van a estar programados por el médico, y el paciente va a administrar mediante el mismo infusor los bolos de insulina antes de cada comida o en momentos de hiperglucemia. Estos dos últimos tratamientos intensivos pues, son los que han demostrado una mejor prevención de las complicaciones micro y macrovasculares. Sin embargo, se han asociado también a mayor número de hipoglucemias. Pásame la siguiente, por favor. Bueno, y esto es una esquematización del tratamiento convencional arriba hasta la izquierda. Vemos cómo nada más se aplican 2 veces la insulina y vemos que en el desayuno se la aplica, alcanza un pico, por decirlo de alguna manera, en la comida, desciende la cena y se lo vuelve a aplicar para tener toda la noche la insulinoterapia basal y bueno, la regular. Y hay que destacar que el tratamiento intensificado va a ser la pauta de elección en pacientes con diabetes mellitus tipo 1, salvo que haya una contraindicación, que normalmente la contraindicación es que haya un alto riesgo de hipoglucemia. Y ahorita vamos a ver por qué no hay ocasiones en las que se prefiere prevenir la hipoglucemia a tener un buen control de la glucemia. Pásame al siguiente, por favor. Principalmente esta tabla destaca el primer punto, que es en niños menores de 8 años se prefiere tener mejor un control de las hipoglucemias que de la glucemia, porque si hay muchas hipoglucemias puede haber un efecto deleterio sobre el desarrollo cognitivo del niño. Y, bueno, esto es lo que quería destacar en esa tabla nada más. Pásame a la siguiente, por favor. Antes de pasar a cómo se aplican los esquemas de insulina, destacar los principales efectos secundarios de la insulina, del uso de la insulina. El principal va a ser la hipoglucemia. El principal y el más frecuente es la hipoglucemia. El segundo, que no en importancia, es la alergia a la insulina, que ya se menciona que es muy infrecuente desde que se utilizan insulinas humanas. La lipodistrofia, que es por la aplicación de las inyecciones en el mismo sitio y por lo tanto se tiene que andar rotando la aplicación de la insulina. La GPC menciona que los sitios de aplicación preferidos para la insulina son o el abdomen o el glúteo o los muslos, evitando la aplicación en los brazos, rotando entre estos, evitando la aplicación en los brazos debido a que este tiene una menor cantidad de tejido subcutáneo, entonces hay un mayor riesgo de aplicación intramuscular y por lo tanto un mayor riesgo de absorción rápida de la insulina. Otro efecto secundario puede ser la resistencia a la insulina, que el 60% de los casos de personas que usan insulinoterapia lo van a presentar. Sin embargo, solamente el 0.3% de las personas con resistencia a la insulina van a presentar una importancia clínica para en verdad tomarle una importancia. El quinto es el edema insulínico, que se va a observar en extremidades inferiores, región sacro y párpados, generalmente después de que haya una descompensación insulínica importante. El sexto es la presión insulínica, que aquí ya conocemos este mito de que dicen que la insulina te deja ciego, pero no, esta presbicia va a desaparecer en 2 o 4 semanas. Esto es debido a que hay cambios en la osmolaridad del cristalino que van a afectar la capacidad de acomodación del mismo y por lo tanto hay una presbicia. Y otros dos importantes a destacar y frecuentes son el fenómeno de Somogyi y el fenómeno de Alba. Explicando el fenómeno de Somogyi, es una hiperglucemia matinal debido al aumento de las hormonas contrarreguladoras por la noche, secundario a hipoglucemia nocturna. O sea, nosotros aplicamos mucha insulina en la noche, se produce una hipoglucemia durante la madrugada, aumenta las catecolaminas y amanecemos hiperglucémicos. Se va a resolver disminuyendo la dosis nocturna. Y el fenómeno de Alba, que también va a ser una hiperglucemia matinal, sin embargo, este es secundario a la secreción nocturna de la hormona del crecimiento y el ritmo circadiano del cortisol. El tratamiento va a ser aumentando las dosis nocturnas de insulina. Como vemos estos dos fenómenos, pues clínicamente se van a manifestar por hiperglucemia, entonces es como diferenciamos uno del otro. Esto se va a realizar ahora sí que internando al paciente en el hospital y tomándole una medición de glucosa en sangre a las 3 de la mañana. Y si la glucosa en sangre a las 3 de la mañana está disminuida, va a ser un fenómeno de Somogyi.
Y si se encuentra normal, va a ser un fenómeno de ALBA. Pásame la siguiente, por favor. Ahora sí, ¿cómo iniciamos el tratamiento con insulina? La siguiente, por favor. A manera general, los requerimientos de una persona con diabetes de insulina va a ser de 0.5 a 1 unidades internacionales por kilogramo al día. La dosis final va a depender del tipo de diabetes, las patologías asociadas, la alimentación del paciente, el ejercicio que realice y requerimientos transitorios por cirugía, embarazo, etc. Aquí, a la edad del paciente también me faltó mencionar, por ejemplo, normalmente al debut de la enfermedad, la dosis suele ser de 0.3 a 0.5 unidades por kilogramo día. En pacientes prepúberes, la dosis que ya pasaron el fenómeno de luna de miel suele ser de 0.7 a 1 unidad kilogramo día. Y en los adolescentes aumentan los requerimientos de insulina, generalmente siendo de 1.2 a 1.8 unidades por kilogramo día. Ya después de la adolescencia van a terminar disminuyendo los requerimientos de insulina, regresando al promedio de 0.5 a 1 unidad kilogramo día. La siguiente, por favor. Vamos a tener 3 esquemas de insulinoterapia. El primero va a ser el esquema A, que va a ser utilizar 2 dosis de una mezcla de insulina rápida, que va a ser Lispro e intermedia, Lispro e intermedia con una combinación de 25-75, o insulina rápida, que va a ser aspártica intermedia, 30-70, a razón de 0.5 a 1 unidad kilogramo día y distribuyendo 2 tercios antes del desayuno y 1 tercio antes de la cena, como ya hemos visto. Tenemos que añadir insulina rápida antes de cada comida si la glucemia, bueno, es que se considera, por ejemplo, aquí que las personas con diabetes mellitus tipo 1, ya les mencionó Rodrigo que las personas se tienen que realizar por lo menos 4 controles de glucosa al día. Se menciona que en la noche y antes de cada comida, entonces se tiene que realizar una glucemia capilar antes de la comida. Y si este es mayor a 150 miligramos por decilitro, tenemos que añadir 1 unidad de insulina por cada 150 miligramos por decilitro. No, perdón, por cada 50 miligramos por decilitro extra que esté pasada la glucemia capilar. Esto lo podemos hacer más preciso, calculando la dosis de corrección, calculando el índice de sensibilidad o factor de corrección. Esto para la corrección de la insulina prepandrial, que normalmente es 1700 sobre el número total de dosis. Ahorita más adelante vamos a ver un ejemplo, pero adelantándome, por ejemplo, si la persona tiene una dosis de 60 unidades al día, vamos a dividir 1700 entre 60 y el resultado que nos salga es la cantidad de glucosa que va a disminuir 1 unidad de insulina. Pero ahorita vamos a ver un ejemplo más adelante. Entonces, si no quedó clara, ahorita más adelante lo vemos. Pásame a la siguiente, por favor. El esquema B ya es sin premezclas. Vamos a utilizar 2 dosis de insulina intermedia a la misma razón, distribuyendo en tercios, y también vamos a añadir insulina rápida o cristalina antes de cada comida. Pásame a la siguiente. Y el esquema C, que es el preferido para los pacientes con diabetes mellitus tipo 1, que se conoce también como esquema basal bolo corrección, que se basa en utilizar análogos de acción prolongada, que ya recordemos son la argina, determinuro de Gludex, cada 24 horas, también siendo posible cada 12 horas, e insulina cristalina o análogos de acción ultrarrápida prepandrial. Una vez que calculemos la dosis que requiere el paciente por la misma factor de 0.5 a 1 unidad por kilogramo día, el resultado vamos a destinar 40 al 60% para la insulina basal. Por ejemplo, si el paciente necesita 50 unidades, el 40 al 60% de eso, que será 25 en promedio, va a ser de insulina basal. Y el otro 25, las otras 25 unidades las vamos a dividir en las 3 comidas. Eso a manera general, pero podemos realizar las correcciones dependiendo de la glucosa prepandrial y la cantidad de carbohidratos que vaya a consumir en la comida. De manera general, 1 unidad de insulina por cada 15 gramos de carbohidratos. Sin embargo, también se puede hacer más específico qué efecto va a tener la insulina sobre los carbohidratos consumidos, calculando el índice de carbohidrato-insulina, que se calcula dividiendo 500 entre la dosis diaria total. Pásame la siguiente, por favor. Entonces ahora vamos a ver el ejemplo de cómo se realiza. Si quieren ir haciendo ahí con su calculadora o algo así. Pásame la siguiente, por favor. Vamos a tener un paciente que va a tener una glucosa capilar prepandrial de 240 miligramos por decilitro. Como vemos, este hiperglucémico, hay que recordar que tomamos como factor 150 miligramos por decilitro.
Su dosis diaria total de insulina son 30 unidades internacionales de insulina basal, más 10 unidades en cada comida. O sea, tiene un total de 60 unidades al día. En la comida que va a comer, tiene una cantidad estimada de carbohidratos de 50 gramos. Y nosotros queremos que su glucosa postprandial esté en 120 miligramos por decilitro. Vamos a ver cómo se hace. Pásame la siguiente, por favor. Primero tenemos que calcular el factor de corrección para ver cuánto nos va a disminuir la glucosa una unidad de insulina. Recordamos que dividimos 1700, que eso es constante, sobre el número total de dosis que tiene el paciente, que es 60, y nos da un total de 28.33, que pues, redondeados son 28. Entonces, una unidad en este paciente nos va a disminuir 28 miligramos por decilitro. Después calculamos el índice de carbohidratos e insulina, que es la constante 500 sobre el número total de dosis, que es 60, nos va a salir 8. O sea, una unidad de insulina nos va a disminuir 8 gramos de carbohidratos. Digo, no, perdón. Sí, 8 gramos de glucosa. Y calculamos la dosis para la insulina prandial, que es los 50 Pero sí es de gramos. carbohidrato, ¿no? ¿Perdón, qué? Sí es de carbohidrato, ¿no? Porque se supone que esa, la segunda, es la de la ingesta. Sí. Sí, perdón, sí. Una disculpa. Sí, porque... Sí, por cada 8 gramos de carbohidratos necesitamos una unidad de insulina. Esa es la interpretación correcta. Entonces tenemos que calcular la cantidad de dosis que necesita para los 50 gramos de carbohidratos que va a comer. Entonces dividimos los 50 gramos de carbohidratos sobre el índice que calculamos anteriormente, que era 8, nos va a dar 6.25. Entonces necesitamos 6 unidades para controlar esa cantidad de carbohidratos que va a comer. ¿Me pasa la siguiente? Sí, Beto, dígame. ¿puedes repetir lo de la proporción, por Sí, favor? pásame el anterior, voy a repetirlo todo, por favor. Desde un inicio. Calculamos el factor de corrección para corregir su hiperglucemia de base que estaba por arriba de 120, que es lo que queremos. 1700, que es constante, sobre 60, que es el número total de unidades que usa el paciente normalmente. Nos da 28 y esto nos dice que una unidad de insulina nos va a disminuir 28 miligramos por decilitro de glucosa en sangre. Segundo paso. Calculamos el índice carbohidrato e insulina, que es la constante 500 sobre el número total de dosis del paciente, que es 60, que nos da 8:1, lo que se refiere que necesitamos una unidad de insulina por cada 8 gramos de carbohidratos que tenga la comida. Y ahora con este factor recién calculado, calculamos la dosis para la insulina prandial, que eran 50 gramos de carbohidratos que iba a consumir el paciente, sobre el ICI, y nos da un resultado de 6.25. O sea, el paciente va a necesitar añadir a su dosis normal 6 unidades de insulina para controlar todos los carbohidratos que va a comer. Pásame a la siguiente. Gracias. Ahora sí, calculamos la dosis de corrección, que es primero 240, que era la glucosa que tenía que apilar el paciente antes de la comida, menos 120, que es nuestra glucosa objetivo, que nos va a dar pues, 120. Y lo dividimos entre la cantidad que nos salió del ICI y del factor de corrección. El ICI es por la cantidad de carbohidratos, que era 6, y 22 del factor de corrección. No, perdón, ahí me estoy equivocando. Nada más del factor de corrección, que era 20. O sea, ¿me pasas el anterior, por favor? Sí, una disculpa. O sea, esta fórmula número 4 es nada más para corregir la hiperglucemia, considerando que el paciente, por ejemplo, no fuera a comer. Entonces ahí necesitaríamos añadir a su dosis normal de 10, 4 unidades. Pero también ya vimos que el paciente va a comer 60 gramos de carbohidratos. Entonces hay que añadir la insulina para eso, ¿cómo se llama? Para esos carbohidratos, que era la dosis prandial, que calculamos con el ICI, que era de 6, más la dosis de corrección,
que era 4 y nos dan 10 unidades, que serían las 10 unidades que tiene que añadir a su insulina basal normal, digo, a su insulina normal de antes de cada comida, que era 10 también. Ahí me hice muchas bolas. ¿Sí entendieron o no? Sí, 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 está bien. ¿Seguro? sí, Si te sí. fijas, la dosis de insulina rápida que requiere cada paciente en cada comida es como entre 5 y 12 unidades. Ujú. Y bueno, eso ya lo detallas con las fórmulas, pero en general usan entre 5 y 12 unidades de insulina, ya sea rápida o de las análogas que son ultra Ultra rápidas. rápidas. Ok. Pues es más o menos la misma cantidad de que estás calculando. Ok. ¿Hasta el momento alguna duda de insulinoterapia? No. ¿No? Entonces, ¿me No, pasas la siguiente? gracias. Bueno, también seguramente hemos escuchado de la diabetes LADA. Me pasas la siguiente, que pues, ustedes dirán por qué no la mencionamos. La siguiente, por favor. La diabetes mellitus autoinmune latente del adulto, conocida como LADA. También se conoce como diabetes mellitus tipo 1.5. Esta es como una subclasificación de la diabetes mellitus tipo 1A. O sea, va a representar el 5% de los casos de diabetes mellitus tipo 1 autoinmune. Pero la cuestión es que se presentan adultos mayores de 30 años de edad, por eso latente del adulto. Del mismo modo, el diagnóstico específico se va a realizar con la presencia de al menos un autoanticuerpos de los que ya vimos anteriormente. Y la única diferencia con la diabetes mellitus tipo 1 que vimos a lo largo de toda esta presentación es que generalmente se puede tratar inicialmente con hipoglucemiantes orales. Se menciona que por 6 meses se puede utilizar hipoglucemiantes orales, pero ya después el paciente va a requerir también insulinoterapia de por vida. Y ya será toda esa diabetes mellitus tipo 1.5. ¿Alguna duda de esto? No. No, ¿Un gracias. comentario? Bien, gracias. Ninguna. No, gracias. ¿Me pasa la siguiente, por favor? Pues ya. Bueno, y ya eso sería todo. ¿Alguna duda, comentario? ¿Que Muy quieran bien. retomar algo? ¿Hay alguna pregunta? No. ¿Ninguna pregunta de los resto de los compañeros? No. No, doctor. No, doc. No, Ok, yo tengo un par de cosas nada más para aclarar. No, doc. La primera de ellas es, ustedes se acuerdan, Alberto, ¿verdad? Sí, Alberto y Alan. sí, así sea mi compañero, sí. Sí. ¿Se acuerdan del umbral de hiperglicemia que empieza a dar síntomas que coincide con el umbral de la filtración renal de la glucosa? 180 miligramos por 180 decilitro. miligramos sobre decilitro. Cuando empieza a haber esa cifra de hiperglicemia, empieza a haber diuresis osmótica y coincide con los síntomas del paciente, que son los polis, ¿no? Ujú. 180 más o menos. Entonces, puede haber algo de síntomas antes de los 180, generalmente cansancio y fatiga. Pero los polis aparecen de 180 o más. Otra cosa, el periodo de la luna de miel, voy a explayarme un poquito más. El periodo de luna de miel se presenta después de un evento de hiperglucemia. Es decir, ya sea que el paciente tenga cetoacidosis o que tenga una crisis de hiperglicemia no relacionada a cetoacidosis. Después de ese evento, se empieza a notar que el paciente requiere poca insulina. A eso se le llama periodo de luna de miel, que puede ser hasta de 2 años. Eventualmente el paciente va a requerir insulina después de agotarse totalmente las reservas de insulina del páncreas. Y este periodo de luna de miel se explica porque hay cierta reserva pancreática todavía, que mejora
al corregir la hiperglicemia aguda. Acuérdense que la hiperglicemia es tóxica también para las Ujú. células beta. Oiga, Entonces, Doc, ajá, pregunta. En ese caso de la luna de miel, ¿nos daríamos cuenta de que empieza a necesitar menos insulina con su control o también podrías tener síntomas como de hipoglucemia? cualquiera de las dos cosas, puede ser que tú notas que requiere poca insulina porque sus glucosas están ligeramente altas, o si le prescribes una dosis alta de insulina, se va a hipoglucemiar. Resulta pues que hay como cierta secreción residual de la reserva pancreática que eventualmente se va a agotar. Entonces se llama de luna de miel porque pues es un periodo, digamos, entre 6 meses y 2 años en el que se agota completamente la insulina del páncreas y finalmente termina ya con requerimientos habituales o altos de insulina. Uh-huh. Gracias. Los fenómenos de Somoyi y Nuevo Amanecer o del alba muy bien explicados. No es necesario hospitalizar al paciente. Acuérdense que ahora con el glucotest o el check de glucosa cuantitativo se puede hacer en su casa. Pues se requiere nada más que se desvele un poco, ¿no? Que se tome la glicemia a las 2 de la mañana. ¿Qué otra cosa? De diabetes LADA se parece un poco a lo que es los tipos de diabetes tipo 1 que se llaman MODI. ¿Se acuerdan qué quiere decir MODI? M-O-D-Y. Mature Onset Diabetes of Young. Of the Young. Quiere decir que es un tipo de diabetes tipo 1 de inicio en la adultez, pero que tiene comportamiento del niño o comportamiento tipo 1. Y coincide porque hay como 4 o 5 tipos de MODI. Y el MODI 2 requiere poca insulina y mejora con hipoglucemiantes. Por eso encontré varias similitudes entre los MODIs y la diabetes tipo LADA que mencionaste en la última diapositiva. Sí, Habría que ver si son realmente las mismas, ¿no? principalmente las diferencias que yo encontré es que las LADA se asocia también con el antígeno leucocitario humano y se menciona que también puede ser poligénica, mientras que las MODI sí son monogénicas. Ah, ya, ok. De acuerdo. ¿Qué otra cosa? Básicamente la hiperglicemia postprandial, acuérdense, puede ser la que nos cueste más trabajo controlar la diabetes tipo 1. Por eso el diseño de administración de insulina postprandial con las comidas para actuar o emular el pico beta de secreción de insulina de una persona normal. Entonces, por eso es que se tiene que ser estricto en la administración de insulina, ya sea rápida o de los análogos ultrarrápidos, porque es la hiperglicemia que más trabajo cuesta controlar. Yo prefiero la secreción en barra de la insulina ultrarrápida como la Lispro o la otra esta que mencionaste, con Aspart, con administraciones pandriales o postpandriales de insulina rápida o de Lispro para un mejor control. Aunque requiera pues como 3 o 4 inyecciones, ¿no? Porque acuérdense que no se pueden mezclar la rápida con las insulinas ultralentas.
a diferencia de las mezclas, de las mix que vienen 25-75 o vienen 30-70. Esas ya vienen premezcladas. Y en el esquema tipo B se refería a la comida principal de la dosis extra. Tú das una premezcla en la mañana y das una premezcla en la cena y pudiera quedarse parcialmente descubierta la comida. Por eso decía que podría requerir una dosis extra de insulina rápida en tu Ok. esquema de tratamiento. Creo que es el B. Ujú. Entonces, con las premezclas son 2 dosis, desayuno y cena, y posiblemente una tercera de insulina rápida en la comida principal, la de mediodía. Ok. Entonces, mínimo son 3 piquetes, ¿no? De 3 a 4 piquetes. Me pareció muy bien el tratamiento en relación a las necesidades, 0.5 a una unidad por kilo. Y ya después tú haces el ajuste de acuerdo a la glicemia y a la hemoglobina glucosilada, ¿no? Sí. ¿Alguna pregunta adicional, No, doctor? gracias. No, doctor. No, doctor. No, doctor. Muy bien. Bueno, pues si no hay nada adicional, daríamos por concluido. A los ponentes les pido que me manden tienen en forma electrónica la boleta de calificación, digamos, de Sí, doctor. evaluación. Sí. Me la mandan, veo que el doctor Ríos me pidió que se la mande yo por correo, se las mando también a sus correos Sí. y se la hago llegar a él también. Ok, doctor. ¿Sale? Muchas gracias. No, gracias a ustedes, nos vemos mañana. Nos vemos, Mañana. doctor. Cuídese. Gracias.